Vamos a estudiar entonces la palabra del Señor el día de hoy en el libro de Santiago, ¿sí? Quiero llegar a un punto. Estamos en una serie que se llama Buscando el Rostro del Señor. Y uno de los temas que habíamos decidido tratar era sobre cómo estudiar su palabra, cómo estudiar la palabra de Dios. Pero yo me encuentro bajo una pregunta que me hace pensar realmente sobre si es oportuno o no es oportuno enseñar este tema. Siempre va a ser oportuno, pero a veces uno piensa cómo enseñar la palabra de Dios, cómo enseñar a estudiar la palabra de Dios a un público que tal vez no tiene interés en estudiar la palabra de Dios. O cómo enseñarle a orar a un público o a una congregación, si podemos llamarle así, que realmente no tiene mayor interés en aprender a orar. Cómo enseñar, mis hermanos, a tener comunión con el Señor y con su pueblo, si muchas veces no cumple la expectativa que nosotros tenemos sobre cómo debería ser una reunión con el pueblo del Señor y con Dios mismo. Muchas veces tenemos parámetros, tenemos ideas sobre cómo debe ser esa relación con el Señor y con su pueblo, y cuando no cumple con nuestras expectativas, pues se ve frustrada. Ahora, llevamos 2 domingos donde hemos estado enseñando sobre buscar el rostro del Señor, sobre buscar y anhelar su presencia. Y confiando en que usted y yo hemos atendido esta enseñanza, me animaré a enseñar, según nos instruye el apóstol Santiago, me animaré a enseñar cómo leer la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cómo leer la palabra del Señor? Usted dirá, pues es algo muy básico, es algo que ya sabemos, llevo años siendo cristiano, yo ya sé esta palabra, pero déjeme enseñarle algo muy importante que el apóstol Santiago nos explica y que nunca va a ser malo volver a escuchar consejos tan hermosos como estos. En Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25, usted puede leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Versículo 23. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Algo muy importante con lo que empieza esto, y tal vez es la base en la cual se desarrolla el consejo de la palabra de Dios para el día de hoy, se encuentra en el primer versículo, cuando dice acepten con humildad. ¿Sí? La palabra acepten, o en otras versiones, reciban, viene del griego dexomai. Y la palabra dexomai significa dar la bienvenida. Se puede traducir así: dar la bienvenida, y hace la idea de ser hospedador. Una persona que debe ser hospedadora. ¿Sí? Muy importante esto, porque en la cultura judía, mis hermanos, en la cultura judía, la hospitalidad era una de las características más fuertes que tenían. Incluso
Dios había dado órdenes e instrucciones precisas respecto a la hospitalidad, puesto que el mismo pueblo de Dios durante muchos años había sido forastero y le habían recibido en otras naciones y habían sido hospitalarios con ellos. Ahora déjeme decirle, la palabra hospitalidad, como le digo, del griego dexomai, hace referencia a la palabra hospedaje, ¿sí? Y hospedaje también se puede traducir como filoxenia, ¿sí? Filoxenia. Y filoxenia significa amor a los extraños. Amor a los extraños. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Déjeme aclararle un poco más. En una investigación que hice respecto a la hospitalidad, y quiero que le ponga mucha atención a esto que voy a leer, porque esto es lo que Dios está esperando en cuanto a la palabra de Dios. Veamos la cultura judía en cuanto a la hospitalidad. Dice, de los relatos de la Biblia, aprendemos que era costumbre extender hospitalidad al viajero. Se le saludaba con un beso, en especial si se trataba de un pariente. Un miembro de la casa, por lo general un sirviente, le lavaba los pies y se alimentaba y atendía a sus animales. Aquí hay muchos pasajes bíblicos que están reforzando esto. Solía pedirse al visitante que se quedase a pasar la noche o a veces incluso varios días, y durante su estancia se consideraba que estaba bajo su protección, o sea, bajo la protección del dueño de la casa, del amo de la casa. Cuando marchaban, a veces se le acompañaba parte del camino. Así era la cultura judía en cuanto al hospedaje. Y hay muchos pasajes bíblicos que refuerzan esto que acabamos de hablar. ¿Por qué es importante hablar de esto, mis hermanos? Porque la palabra de Dios debe ser recibida como si estuviéramos hospedando a alguien. Muchos tratan de estudiar la palabra de Dios con su propio intelecto. Utilizan nada más sus recursos adquiridos en la escuela dominical o en algún seminario o en la enseñanza del hogar. Utilizan las herramientas, hay diccionarios, hay versiones, y muchas veces nos esforzamos por estudiar la palabra de Dios para ver qué verdades le podemos sacar a la palabra. Pero déjeme decirle algo que nos enseña Santiago. Y solo con esta primera palabra, acepten o reciban, nos deja ver que la palabra de Dios no es algo que se fuerza para sacarle la verdad. Al contrario, es algo que se recibe, se le hospeda y se deja que la misma palabra de Dios sea quien nos entregue su verdad. No se la sacamos nosotros, ella nos la entrega cuando nosotros somos hospedadores con ella, con la palabra de Dios. Tengamos esto en mente, ¿sí? Porque Dios quiere que al leer la Biblia nosotros le demos el trato de bienvenida, que seamos hospitalarios con la palabra de Dios cuando la abramos, cuando decidamos que ella va a entrar a nuestras vidas a darnos las verdades que trae para nosotros. Ahora, vamos a este punto, pues. ¿Cómo podemos ser hospitalarios con la palabra de Dios? ¿Le parece? Le voy a contar al menos 4 puntos importantes. 4 puntos que nos enseñarán a ser hospitalarios con la palabra de Dios, y es el consejo que Santiago nos da para poder leerla y poder entenderla. Lo primero, el primer consejo, limpiemos la casa, ¿sí? Limpiemos la casa, es decir, con un espíritu y un corazón arrepentido.
un espíritu y un corazón arrepentido. Dice la primera parte del versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Así dice en esta versión, ¿sí? Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Eso es antes de recibir la palabra, antes de darle la bienvenida a la palabra. Cuando habla de malo o sucio, está utilizando la palabra griega rairafia, ¿sí? Rairafia, que significa contaminado o impureza moral. También está haciendo referencia a lo inmundo. Y cuando hace referencia a lo inmundo, está utilizando una palabra que viene significando, óigame esto, cerumen. Es decir, el cerumen que sale del oído. En otras palabras, para recibir la palabra del Señor es importante sacar ese cerumen que muchas veces impide que entre lo bueno. Ese cerumen que muchas veces a muchos les crece más, a otros les crece poco, ¿verdad? Pero es importante para recibir la palabra sacar esa suciedad muchas veces. A eso se refiere cuando habla acá la palabra del Señor. Para limpiar la casa, mis amados hermanos, es importante sacar todas las cosas que la hagan ver desagradables para nuestra invitada, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo que nos está explicando al principio el apóstol Santiago. Quiten de su vida, dice en esta versión, y me encanta la forma en la que lo traduce. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Dios quiere bendecirnos con su palabra, pero para ello es importante que nos arrepintamos. Y el arrepentimiento debe ser pronto. El arrepentimiento debe ser algo que media vez hemos pecado, automáticamente debemos proceder al arrepentimiento antes de que las cosas se pongan más difíciles. En cierta ocasión, habían dos hermanitos jugando en la oficina de su padre. El padre no estaba en casa, había salido a trabajar y estos dos entraron a la oficina para jugar, a pesar de que les habían dicho, en este lugar no se puede jugar. El padre abajo tenía, en el suelo de la oficina, tenía una alfombra hermosa, carísima. Y jugaban estos en la oficina sobre la alfombra, cuando de repente en un movimiento brusco, botaron sobre la alfombra un bote de tinta. Se asustaron los dos hermanitos y vino el hermano más chiquito y le dice a su hermano mayor, vámonos, que nadie se dé cuenta que hemos manchado la alfombra. El hermano mayor le dice, no podemos hacer eso. Es mejor que digamos la verdad. El hermanito insistió a su hermano mayor y le dice, no, mejor cerremos la puerta y vámonos a jugar allá afuera. Cuando vengan, nadie va a enterarse que éramos nosotros los que estábamos aquí adentro. Pero el hermano mayor insistió que no, que lo mejor era ir y decir la verdad. Y corriendo llegó hacia su mamá a contarle, madre, hemos derramado un frasco de tinta sobre la alfombra del estudio de mi papá, esa alfombra tan hermosa y tan cara. Entonces la madre, corriendo, agarró una cubeta con jabón, con cepillo y fue a ver en dónde estaba la mancha de la alfombra. Se agachó, comenzó a limpiar la mancha de la alfombra y la madre, muy contenta, dijo, gracias por avisarme a tiempo, porque así puedo limpiar la pintura mientras está fresca. Pero si no me hubieran avisado a tiempo, la mancha se hubiera impregnado, se hubiera secado y la alfombra se hubiese arruinado. ¿Sabe usted lo importante que es arrepentirnos de nuestros pecados a tiempo? Con prontitud.
Así podemos gozar de las cosas que el Señor ha dado. Si usted quiere entender la palabra de Dios, es importante que primero confiese sus pecados delante del Señor. Es importante que antes de que estos pecados se impregnen y sea más difícil sacarlos de nuestras vidas y sea más difícil luchar contra ellos porque nos hemos adaptado, con prontitud debemos confesarlos delante del Señor. Y así, entonces, gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. David decía en Salmos 139, versículos 23 y 24. Oiga esto. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Hermosas palabras de este hombre David, ¿no le parece? Por su parte también Salomón, el rey y tal vez el hombre más sabio considerado en la tierra, habla sobre el arrepentimiento en Proverbios 28:13 y dice palabras similares a las de David. Dice, el que encubra sus pecados, como aquellos niños tenían planeado, o el hermano menor, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prospera. Oiga esto, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza la misericordia divina. Si el Señor nos quiere bendecir, pero con pecados encubiertos no prosperamos. Si sacamos los pecados a la luz, pero principalmente delante del Señor, el Señor nos bendice. El apóstol Pedro también dijo, allá en Hechos capítulo 3, vea las bendiciones que hay cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Dijo allá en Hechos 3, versículos 19 al 20. Está hablando de sus primeras predicaciones. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es que muchas veces si no confesamos nuestros pecados, estamos con la culpa, estamos cargándolos, ¿verdad? Y ellos se apoderan de nosotros y nos esclavizan. Pero cuando los confesamos, como dice Pedro, como dice Salomón, como dice David, hay bendición, hay paz, hay alivio para nosotros. Nada mejor que el Señor tenga conocimiento de las cosas malas que hacemos para que Él nos pueda bendecir y para que podamos entender su palabra. También Santiago dice, no solo acá en el capítulo 1, sino también en el capítulo 4, versículos 8 al 10. Vea, Santiago 4, 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Oiga el versículo 10. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. ¿Entiende usted la importancia de confesar nuestros pecados para poder recibir las bendiciones que Dios tiene en su palabra? Para poder entender la palabra de Dios, es importante primero limpiar la casa, guardarlo todo lo que es desagradable. Para ser buenos huéspedes de la palabra de Dios, es importante entonces que nuestro corazón y nuestro espíritu se arrepientan de sus inmundicias. Y solo así podremos entender la palabra de Dios. Porque de nada servirá tener las mejores versiones, las más modernas, que han sido traducidas con manuscritos aún más antiguos. Porque las más modernas han recurrido a los manuscritos más antiguos. Pero de nada servirá y no podremos entenderla si nuestro corazón no se ha arrepentido.
de sus pecados. Me dirá usted, es que yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Y yo le diré lo siguiente: primero, limpie su habitación. Primero, limpie la habitación donde va a darle la bienvenida a la palabra del Señor. Y esta habitación es su corazón, es su espíritu. Este es el primer consejo que nos da Santiago. El segundo consejo, luego de limpiar la casa, luego de limpiar el corazón, es que acomodemos la casa con lo mejor que tengamos. Es decir, con un espíritu y un corazón receptivo. Ahí está nuestra casa, está lista. Bueno, ¿dónde vamos a poner la palabra del Señor? Algunos podrán querer gastar en grandes muebles, en grandes cosas, para que cuando entre la palabra del Señor diga, wow, qué bonito lugar. Pero no es así. Lo que importa es que la recibamos con lo que tenemos, ¿verdad? Y con humildad seamos receptivos a la palabra de Dios. Dice la segunda parte del versículo 21. Y, dice en esta versión, y es, primero hagan esto, ¿verdad? Primero hagan esto y luego hagan lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Y acepten con humildad o reciban con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Un predicador muy famoso cuenta la historia de cómo fue una vez a China a predicar y le explicaron lo importante que era ser receptivo a la cultura, ¿sí? Le dijeron, cuando llegue a China la gente es muy amable y va a querer darle cosas, va a querer bendecirle. Una de las principales cosas es que le van a querer dar té. Cuando le sirvan té, no estire la mano para agarrarlo. Oiga esto, no estire la mano para agarrarlo, porque eso lo consideran un atropello a su cultura, una abusivez. Lo que usted tiene que hacer es estirar las dos manos, oiga, míreme, ¿sí? Estirar las dos manos para que ellos pongan en su mano el té. Eso lo considerarán ellos un acto de humildad y de alguien que recibe, ¿verdad? Esto es lo que está enseñando acá el apóstol. Acepten con humildad, mis hermanos, con mansedumbre. La palabra griega es prautes. Prautes significa espíritu apacible, sensible o receptivo. Así debemos estudiar la palabra del Señor. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, con aquellas doctrinas poco o nada bíblicas que tienen las iglesias hoy en día, que nos enseñan a arrebatar, que nos enseñan a declarar, que nos enseñan a ser abusivos, tal vez no lo dicen así, pero nos enseñan a ser abusivos para darle a Dios órdenes de lo que Él tiene que hacer con nosotros en nuestra vida, porque su palabra dice, y yo arrebato y yo declaro. Tenemos que tener mucho cuidado, principalmente en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice, la palabra del Señor dice que debemos ser humildes para recibir. Debemos tener un espíritu manso para recibir la palabra. Cierta ocasión, un poderoso, un jeque, tenía muchas tierras, tenía mucho dinero y decidió que quería gobernar a la fiera más poderosa, un león. Entonces mandó a llamar a sus trabajadores, a sus cazadores, y les dijo, yo quiero gobernar un león, dijo el jeque. Consíganme al más hermoso y al más poderoso de toda esta especie. Salieron los cazadores a buscar al león y buscaron por muchos lugares, cuando al fin encontraron una manada
donde habían muchos leones. Vieron al más hermoso, al león alfa, y lo cazaron. Lo llevaron al palacio donde vivía el jeque y le dijeron: aquí está tu león. El jeque había preparado para el león una jaula hermosa y había mandado a traer de los mejores alimentos, las cosas más deliciosas para el león. Pero era un león salvaje, era un león fuerte, poderoso, que había incluso matado a algunos de sus mejores cazadores. Vino el jeque, metió al león en la jaula y cuando se acercó a darle comida, vino el león y tira un zarpazo en contra del jeque y casi le arranca un brazo. El jeque se dio cuenta de que el león era un león salvaje, difícil de dominar. Entonces decidió amansar al león. Dijo el jeque: tengo tantas bendiciones, tengo tantas cosas para este león, pero si él sigue con ese salvajismo en su ser, no va a poder disfrutar de todas las delicias que he comprado para él. Pasó el tiempo, mandó a entrenar al león, lo mandó a domesticar y en cierta ocasión se acercó nuevamente al jeque, le dio su comida. El león se acercó, poderoso, fuerte, y comió de la mano del jeque. Aquella fiera tuvo que aprender que con un carácter fuera de la mansedumbre, lejano a la mansedumbre, con un carácter salvaje, no iba a poder disfrutar de todas las delicias que el jeque había preparado para él. Muchas veces nosotros somos como ese león, que no nos dejamos bendecir. Tenemos un carácter salvaje, un carácter fuerte, que no va a permitir que seamos enseñados por la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, Dios quiere amansarnos para que así podamos recibir la palabra que Él tiene para nosotros y la podamos recibir de su propia mano. Dios nos quiere adoctrinar, mis amados hermanos. Quiere adoctrinarnos, que vivamos de acuerdo a sus propias doctrinas, a sus propios estilos de vida y no bajo los nuestros, no bajo nuestras propias conclusiones. El Señor Jesucristo lo había dicho allá en Juan capítulo 7, versículo 17. Dice Juan 7, 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si queremos conocer la voluntad de Dios, mis hermanos, si queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer su doctrina, que está en su palabra. Pero para ello necesitamos mansedumbre para aprender. ¿Sí? Mansedumbre para aprender. Le puedo preguntar entonces el día de hoy, ¿es usted manso? En el momento en que usted está escuchando esta palabra, ¿tiene un espíritu de mansedumbre? ¿Tiene un espíritu dócil, apacible para recibir la palabra del Señor? ¿O acaso usted está pensando, esta palabra está buena para tal persona? Ojalá que tal hermano esté escuchando esta palabra. ¿Sí? Es bien importante, si usted quiere recibir la palabra del Señor, quiere darle la bienvenida y ser hospitalario con ella, que haya un espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice así. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes, oiga esto, recibieron la palabra de Dios, no la arrebataron, ni la tomaron, ni esta es mía, no. Ustedes la recibieron, la palabra de Dios, que nosotros les predicamos,
No la recibieron como mera palabra humana. Es que ahí es donde encontramos muchas veces el conflicto, cuando se la atribuimos al hombre y no a Dios. Dice, los tesalonicenses no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Hermanos, para recibir la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios un espíritu y un corazón receptivo a su palabra. ¿Sí? Un corazón receptivo para la palabra de Dios. Vamos al tercer consejo que nos da Santiago. Acompañemos a la visita. Así le llamo yo. Tercer consejo. Acompañemos a la visita. Es decir, leamos la palabra con un espíritu y un corazón que están dispuestos a convivir con ella. ¿Sí? Que están dispuestos a convivir con ella. Una de las cosas más terribles que le puede pasar a uno es llegar a una casa y no ser atendido por las personas. ¿Sí? Imagínese usted. Llega usted a una casa, les lleva cosas, les lleva presentes, pero siéntense, le dice, siéntese aquí. Y se queda solo usted ahí. Imagínese. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Y nadie le atiende. Nadie. Así, hermanos, se presenta muchas veces la palabra de Dios en nuestros hogares. Como un invitado, como un huésped al cual nadie le pone atención. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues ahí llegó el huésped, le decimos bienvenido, pase adelante, ya está limpio todo, este lugar es para que usted se siente, y tal vez incluso alrededor de la mesa. Y hasta se pueden llegar a sentar todos, pero cada quien en su celular, cada quien pensando en lo suyo, alguien allá por haciendo tareas porque no tiene tiempo para la palabra y tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas, mis hermanos. Imagínense llegar a esta situación. Jesús dijo al respecto en Mateo 7:26. Vea usted Mateo 7:26. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Está el Señor hablando de dos hombres, el sabio y el insensato, el prudente y el insensato. Y el Señor dice, pueden muchos estar escuchando la palabra del Señor. Puede llegar la palabra del Señor a nuestra casa, al seno de nuestro hogar y empezar a ser expuesta. Pero si nadie la oye, si nadie le pone atención, esa persona es una insensata. Qué palabra tan terrible, ¿no le parece? La insensatez. Esa persona es insensata porque escucha la palabra del Señor, pero realmente la ignora. Hasta puede decir amén, hasta puede decir sí, amén, pero la está ignorando, no la está recibiendo, está pensando en otras cosas. Como el que hace una pregunta y luego no escucha la respuesta porque hay otras cosas que lo distraen. No sé si le ha sucedido a usted que de repente está en la mesa y viene alguien y le dice, y mira, ¿y cómo te fue en tu trabajo, por ejemplo? Y usted viene, bueno, fíjate que en mi trabajo, y empieza a explicar, y cuando se da cuenta la persona ya está en otro oficio o ya está platicando con alguien más. Muchas veces tenemos ante la palabra de Dios, ese huésped que recibimos en nuestra casa, actitudes insensatas. ¿Sí? Insensatas. Dice el versículo 22 de Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No solo la escuchen, sino convivan, practiquen lo que en ella está escrito.
pónganla también en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Está diciéndonos que nuestro espíritu debe aprender a convivir con lo que está recibiendo de la palabra de Dios. Ahora imagínese llegar a una casa con una caja llena de regalos para todos, ¿sí? Llena de muchas cosas para todos, y usted se sienta y todos en la casa se sientan alrededor de usted, y en lugar de ponerle atención a su celular o a otros oficios o a otras cosas o a las noticias, empiezan a ponerle atención a usted. ¿No le parece que sería una delicia de visita? Santiago nos motiva a no solo recibir la visita de la palabra y a escucharla, sino también a responderle a través de nuestra oración y principalmente a través de nuestros actos. Él dice, no solo escuchen la palabra, sino también pónganla en práctica, dice el versículo 22. Pónganla en práctica. Dice la palabra, te traje esto es para ti. ¡Ay, palabra del Señor, gracias! Automáticamente lo voy a usar. Automáticamente me voy a poner esta bendición. Así debe ser nuestra recepción a la palabra del Señor si queremos entenderla. En Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús responde a unas personas, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Para el que escucha y obedece, hay bendición, hay dicha, dice el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, este es un punto muy importante en el cual quiero invertir este tiempo, ¿sí? ¿Ha recibido usted la palabra de Dios? ¿La ha escuchado? ¿Qué cosas le ha pedido Dios? ¿Qué cosas le ha pedido Dios en su palabra? ¿Qué bendiciones le ha entregado Dios en su palabra? ¿Qué cosas quiere Él que usted haga? Tal vez la palabra del Señor le dice, tienes que perdonar a tal persona. ¿Ya la perdonó? Tal vez la palabra del Señor le dice, tienes que llamar a un familiar, a un hermano, a un primo, a un tío, ¿verdad? ¿Ya llamó usted a esa persona? ¿Ya fue a orar por esa persona? Tal vez la palabra del Señor te está diciendo, tienes que servir a tal hermano en tu iglesia. ¿Ya fue a servir? Y es que muchas veces queremos recibir más palabra de Dios y queremos recibir más, pero ni siquiera hemos llevado a práctica lo que ya tenemos de ella. ¿Será que Dios nos quiere dar más palabra sabiendo que nosotros no hemos puesto en práctica lo que ya nos ha dado? Recuérdese que el Señor dijo que al que tiene más se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le va a quitar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ya conocemos de la palabra del Señor. Muchas veces algunos, y es algo que uno puede reconocer, algunas personas se acercan y dicen, ¡ala, qué bonita estuvo la palabra del Señor! Hermano, gracias por la predicación. Y sabe, es un elogio muy hermoso que uno como predicador de la palabra puede recibir. Gracias por la palabra. Pero ¿sabe cuál sería el mejor elogio? Ver que las personas han cambiado su estilo de vida en base a lo que uno ha predicado. Ese sería el elogio más grande. Personas que han recibido la palabra y que han convivido con ella, que la han puesto en práctica. Se han hecho hacedores. Diga la palabra hacedores. Hacedores de la palabra de Dios. Y no solamente oidores. No solamente aquellas personas que dicen, ¡qué bonito estuvo! ¡Qué bendecido estuvo! ¿Sí? No. Oidores y hacedores. En cierta ocasión había un actor, muy famoso actor, muy bueno.
La gente sabía que este actor iba a estar en el teatro y se aglomeró para poder ir a verlo. Pagaron su entrada y llegaron todos a sentarse en sus lugares ansiosos por ver a este actor, pues era fantástico actor de la comedia o de la vida. Estaban todos en el teatro cuando de repente, en la parte de abajo del teatro se inició un incendio. En ese incendio iba devorando poco a poco el teatro, y entonces, como había tanta gente esperando ver al actor, se acercaron las personas unas personas, ¿verdad?, encargadas, se acercaron al actor y le dijeron: fíjate que hay un incendio, pero tenemos pena de que cuando le digamos a todo el público que hay un incendio que está devorando al teatro, salgan corriendo todos y se amontonen unos sobre otros y se lastimen. ¿Podrías tú, le dijeron al actor, podrías tú, de alguna manera hermosa, explicarle a las personas que se está incendiando el teatro y que con orden vamos a salir porque da tiempo de salir? Vino el actor y dijo: está bien. Se abrió el telón, estaba el actor parado y todas las personas se emocionaron, aplaudieron solo de ver al actor. Entonces vino el actor y dijo: señoras y señores, quiero comentarles que hay un incendio en este teatro, pero no se preocupen, hay tiempo de que podamos salir caminando todos en orden sin que ninguno sea lastimado. Toda la gente, al oír las palabras del actor, se levantó a una y comenzó a aplaudir. ¡Bravo! ¡Excelente! Casi me la creo de que hay un incendio aquí en el teatro. La gente muy emocionada aplaudiéndole. Vino el actor entonces, al ver la reacción de la gente y un poquito más alarmado, les dice: en serio, señoras y señores, hay un incendio aquí abajo y dentro de poco tiempo va a consumir todo el teatro, pero no se preocupen, hay tiempo de que salgamos caminando. Salgamos, dice el actor. Y la gente dice una vez más: ¡wow! ¡Qué actorazo! ¡Bravo! Y le aplaudían con aquella emoción. El actor se llega a preocupar de tal manera que cae de rodillas delante de las personas y con una lágrima en los ojos les dice: de veras, créanme, señoras y señores, niños, hay un incendio, y da la noticia nuevamente el actor. Las personas se conmueven tanto de ver al actor que se ponen a llorar con él y empiezan nuevamente a aplaudirle. Cuando las llamas llegaron adentro del teatro, las personas se dieron cuenta de que no era una hermosa actuación, que era en serio. Pero ya era demasiado tarde. Y muchas personas que solamente escucharon las palabras del actor y aplaudieron, no lograron salir del teatro con vida. ¿Sabes lo importante que es creer en la palabra del Señor? Y no solamente decir: ¡qué hermosa palabra! Es importante que si a usted el Señor ya le enseñó algo de la palabra del Señor, no diga: gracias, Señor, por tu palabra, qué bonita estuvo, sino que la ponga en práctica, aplique la palabra del Señor. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese recibe la bendición de que realmente ama a Dios y es amado por el Señor. De nada sirve que usted pueda decir: yo amo al Señor, y anuncia a su familia y anuncia a los vientos e incluso predique que amamos al Señor, pero si no obedecemos los mandamientos, el Señor Jesucristo aclara que eso es una mentira, que no amamos realmente al Señor. Entonces yo le puedo preguntar a usted:
¿ama realmente usted a Dios? Es decir, ¿obedece los mandamientos del Señor? ¿Los conoce? ¿Sabe las instrucciones que Dios tiene en su palabra para su vida y las obedece? ¿O es que acaso solamente le vamos a aplaudir a los consejos de la palabra del Señor? Entonces tenemos ya 3 consejos para recibir la palabra del Señor. La primera, limpiar la casa, un espíritu y un corazón que se arrepienten de sus pecados. Lo segundo, para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? En nuestra casa, para ser huéspedes es acomodar la casa con lo mejor que tengamos, es decir, con un espíritu y un corazón receptivo, que se hace humilde para recibir la palabra del Señor. Y lo tercero, acompañar a la visita. Acompaña la palabra del Señor, no la lea y la deje ahí, sino conviva un corazón y un espíritu que conviven, que practican lo que la palabra del Señor les ha traído en esa visita. Y finalmente, con esta voy a terminar, el último consejo que Santiago nos da para que podamos entender la palabra del Señor en esta visita que ella quiere hacer en nuestros hogares, hermanos, es que pensemos, óigame esto, pensemos en lo que la visita nos trajo. Es decir, un espíritu y un corazón que reflexionan, diga reflexionan. Un espíritu y un corazón que reflexionan sobre la palabra del Señor. Perdón, hermanos, que me acerque tanto, es que anda una mosquita ahí y puede llegar a tapar la cámara. Dice el versículo 23 al 25. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué nos está enseñando la palabra del Señor acá? La palabra del Señor a través de la Biblia se presenta de muchas formas. A veces como miel, a veces como espada, ¿verdad? A veces como pan, como alimento. Acá Santiago la presenta como un espejo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace un espejo? Reflejarse uno mismo, ¿verdad? Usted se para enfrente de un espejo y el espejo lo refleja a usted. Y esto es muy importante porque lo que nos enseña Santiago es que la Biblia nos refleja a nosotros. Muchas veces nuestras enseñanzas bíblicas son más un reflejo de nuestro pensamiento, ¿verdad? Y lo reforzamos con la palabra de Dios. Una predicación como esta, una predicación expositiva, nos enseña lo que la palabra de Dios quiere decir para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia lo mira a uno y no solo uno la mira a ella. Uno se ve a sí mismo reflejado en la palabra del Señor. Entonces Santiago hace referencia a 2 tipos de personas aquí en estos versículos. El que se mira frente al espejo, se arregla medio tanto y se va. O el que mira atentamente en la palabra del Señor, se arregla, mira que todo vaya bien, se detiene, reflexiona sobre sí mismo, estoy bien, y se va. Yo no sé si alguna vez a usted le ha sucedido que sale de su casa y cuando sale de su casa resulta que no se peinó. Uno se dio cuenta que la corbata la cargaba de otro lado. Algunos que de repente se dan cuenta que un zapato de uno y otro zapato de otro, ¿verdad? Una bota de una y otra bota de otra, de otro par. Porque muchas veces nuestro paso por el espejo es un paso básico, es un paso no relevante, solamente por salir del paso.
muchas personas, dice Santiago, así se acercan a la palabra de Dios. Solamente para ver de qué se trata, para unos 5 o 10 minutos de lectura bíblica, 20 pues de lectura bíblica y de estudio bíblico y ya, se acabó. Y no va a pasar nada. Pero existe el otro tipo de persona. Y este tipo de persona es el que recibió la palabra de Dios, le puso atención y tras ponerle atención se examinó a sí mismo. Estuvo por la noche pensando, esto es lo que decía la palabra. Esto fue lo que me trajo la palabra cuando yo la recibí. Y reflexiona sobre sí mismo. Y dice la palabra del Señor que esa persona que reflexiona sobre las bendiciones Dios le bendecirá por su obediencia. Mis amados hermanos, es tan importante recibir la palabra del Señor de la manera adecuada, con humildad, con esfuerzo para que ella se sienta cómoda entre nosotros. Yo recomiendo siempre leer la palabra del Señor más que cualquier otro libro, porque he llegado a entender, mis hermanos, que este libro que el Señor nos dio, su palabra, es un libro vivo, eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y que penetra, dice ella misma, hasta lo más profundo de nuestros huesos. Quiere Dios bendecirle. Y esas bendiciones están escritas en su palabra. ¿Quiere usted recibir esas bendiciones en su palabra? ¿Quiere entender la palabra de Dios? Estire las manos. ¿Sí? Estire las manos. Prepare todo su corazón. Estire las manos. Recíbala. Póngale atención. Examínela. Obedézcala. Y el Señor le bendecirá. Mis amados hermanos, que Dios bendiga esta enseñanza en sus vidas. Así buscaremos el rostro de nuestro Señor.